Hola amigos. Muchas personas dudan si realmente el cielo existe. Yo les puedo asegurar que sí, pero entiendo que necesiten pruebas. En este vídeo les dejo unos testimonios reales de personas que estuvieron muertas, las reanimaron y gracias a Dios hoy pueden contar su experiencia. Hace 9 años me operaron de la columna, una operación complicada. Al acabar, el médico dijo que había sufrido un paro respiratorio. Intentaron reanimarme, yo no recuerdo nada. Recuerdo caminar por un túnel, en silencio, y ver un arco de luz, el cual crucé. Era un lugar maravilloso, lleno de árboles, flores, todo verde. Mi cabello era largo y pregunté, ¿dónde estoy? Es un lugar hermoso. La paz era increíble, los pajarillos sobrevolaban mi cabeza y comencé a caminar por un camino. Salió a mi encuentro un familiar, el cual llevaba tiempo muerto. Sufrió ataques de epilepsia y demás problemas de salud. Yo le dije, qué bien te veo. Todo en él era perfecto y su rostro irradiaba luz. Me dijo, aquí todo es perfecto, aquí no existe la maldad, ni envidia, aquí has venido a descansar. Tomó mi mano y me dijo, yo te voy a cuidar. Yo le dije, qué hermoso este lugar, y me dijo, bienvenida al cielo. Yo te voy a mostrar, y fuimos caminando por el camino. Había muchos niños, con túnicas blancas jugando. Me sonreían, pero ninguno hablaba. Después nos encontramos un árbol enorme, y detrás de ese árbol apareció el niño Jesús con rizos rubios. Tendría unos 13 años, y me dijo, bienvenida. Mi familiar me dijo, siéntate. No me soltaba la mano. En ese momento me practicaban electroshocks. Recuerdo abrir los ojos y ver la cara del médico muy cerca. Y al cerrarlos, volver a ver a mi familiar. Se apareció de nuevo el niño Jesús, y algo le dijo al oído a mi familiar que yo no oí. Solo sé que mi familiar me dijo, lo siento, no es tu momento, tienes que volver. Tienes una misión muy importante en la tierra, vas a llorar mucho. Vas a pasar por muchas cosas, pero recuerda que Dios nunca te soltará la mano. Te agradezco todo lo que hiciste por mí en la tierra, pero no te puedes quedar conmigo. Me soltó la mano y comencé a elevarme a una luz, y todos los niños me saludaban con la mano. Cuando me llevan a la sala de hospital, mis hijos me dicen que desperté sonriendo. Al principio creí que fue un sueño, hasta que el médico me explicó todo y que estuvo media hora intentando reanimarme, hasta que desperté con los electroshocks. Esta amiga me cuenta que tuvo anemia por deficiencia de hierro y sufría riesgo de sufrir un paro cardíaco. De hecho, lo tuvo. Y vio cómo salió de su cuerpo, yendo hacia la luz. Entró en la luz y había un jardín muy hermoso, lleno de flores y plantas, con unos colores que aquí no se ven. Enfrente mía, nada más entré, estaba mi abuelo, el cual me dijo varias veces, que tu fe sea más grande que tu miedo. Eres un propósito de Dios y no debes temer, porque siempre estaré contigo. Luego me dijo que no podía quedarme allí, y sentí cómo volvía hacia atrás a la velocidad de la luz. Y antes de entrar a mi cuerpo, vi cómo mi madrina me hacía reanimación cardíaca.
Nunca creí que me sintiera molesta por volver. Yo hubiera querido quedarme en ese lugar. Ahora no me cabe duda de que hay vida tras la muerte. La muerte no existe. Ya les he mencionado en alguna ocasión que mientras dormimos nuestro espíritu se libera. Y como saben, muchos sueños son contacto real con el mundo espiritual. Este sueño de una amiga lo voy a contar tal cual me lo dijo, porque lo narra muy bien y espero imaginen lo que vio. Es increíble. Esa noche me acosté más temprano de lo normal. Sentía un cansancio extremo y dolor, pero no físico. Me quedé dormida, con lágrimas en los ojos, y al rato me despertaba agitada, con ganas de seguir llorando, pero intentaba calmarme. Me pasó lo mismo varias veces. Me dormí y por una extraña razón siento que estoy en un lugar que no es aquí, es otro plano. Camino por una especie de pasillo muy amplio, muy iluminado y con cuadros extraños colgados de la pared. Los miro sin detenerme. Ningún cuadro llama mi atención, hasta que miré uno que no sé por qué me detuve a verlo. Era un cuadro pintado en su mayoría de rojo y negro, con la imagen de Lucifer, que absorbía con su boca gran parte del cuadro. En la parte de abajo del mismo, una descripción que ponía: todos se irán conmigo. Al leer eso, me alejo del cuadro, dando unos pasos hacia atrás, y siento que alguien está a mi lado. No sé quién es, está vestido de blanco, y me dice: ya llegaste. Extrañamente no mueve sus labios, pero su mensaje lo recibo con la mente. Su expresión es muy amable. Me dice: ven, ya sé a quién quieres ver. Llegamos a un cuarto muy grande, blanco, con unos adornos en la pared muy bonitos, que no sé describirlos. Doy unos pasos y me dice: ahí está. Estaba mi padre, vestido de blanco, su piel tersa, más joven. A su lado dos personas vestidas igual, de blanco, con una cinta métrica en las manos, supongo. Al llegar cerca de mi padre, algo me detiene. No podía estar cerca de él. Hola, hija. Papá, no te asombres. Esto es así. ¿Qué te están haciendo? Confeccionando mis alas. Papá, ¿cómo estás? Han pasado cosas que te han lastimado. Y comienzo a llorar. Nada me lastima, hija. Son cosas que pasan siempre que hay malos entendidos. Papá, te quiero abrazar. Hija, eso aún no se puede. ¿Cómo te sientes en este lugar? Bien, estoy sanando. Papá, perdóname por cómo he sido. Hija, tú no has hecho nada. Papá, allá afuera tienen un cuadro de Lucifer. ¿Por qué dice que todos se irán con él? Es complicado. Eso es para la gente que hace mucho daño. Todo esto se habló sin mover los labios, con la mente. Esta amiga tuvo un sueño increíble, y me dice que fue el más hermoso que ha tenido. Les cuento. Me encontraba en un lugar donde había mucha neblina y no conseguía ver nada. Vi frente a mí un árbol muy grande. Sus hojas eran de colores brillantes y de ellas brotaban polvos dorados. Quedé frente a él maravillada de lo hermoso que era. De ahí venía un sonido, era un canto que jamás había escuchado, o al menos fue lo que me pareció. Parecía un canto de sirena. Fui acercándome al árbol y ya no era una sola voz, eran varias voces al unísono. Me pareció hermoso. Miré al cielo y habían muchos ángeles cantando. Parecía que tenían fiesta y pensé, me gustaría estar con ellos. Había un ángel tocando un arpa. Era todo tan hermoso. Yo los observaba desde abajo cuando escucho una voz que me preguntó, ¿quieres ir con ellos? Yo no respondí, me quedé sorprendida. De repente otra vez preguntó la misma voz,
¿Quieres ver a Dios? Cuando me preguntó eso, antes de responder, lo primero que pensé fue en mi madre. Me dije, si le digo que sí, ya no volveré a ver a mi madre. En cuanto pensé eso, todo desapareció como si hubiera sido humo. Nunca he sabido el significado de ese sueño. Solo creo que si hubiera respondido que sí, ahora no estaría escribiéndole este mensaje. Gracias por permitir que comentara este sueño, y a todas las demás personas que han permitido que contara sus experiencias y sus sueños, de este y de vídeos anteriores. Y gracias a todas las personas que me están dando su apoyo. Espero que les haya gustado el vídeo y sigo en mi empeño de demostrarles la vida después de la muerte y la existencia de Dios. Un abrazo a todos.